Hey, ¿qué tal? Soy Christoph y esto es... Christoph Kitchen. Hoy os traigo una receta con la que espero trasladar vuestras papilas gustativas a los campos de té de Nurelia, en Sri Lanka, de donde es la plantación de té Bluefields. Este bizcocho de té Ceilán es todo un lujo para los sentidos, mejor conocido en Bluefield como Tea Sponge Cake. Esta receta la conseguí gracias a la gente de Mayalia, con quien tuve la suerte de viajar a Sri Lanka. Fueron ellos los que hablaron con el repostero de Bluefields para que yo pudiera conseguir la receta. ¡Apuntad bien los ingredientes! Adivinad qué. Los ingredientes, como siempre, en la caja de descripción. Recordad seguirme en Instagram, @ChristophKitchen, si queréis saber más sobre los ingredientes y utensilios que utilizo. ¡Empezamos! Con la ayuda, venga, a lavarte las manos. Y de paso, suscríbete y dale a la campanita. De un cuchillo y con mucho cuidado abriremos la vaina de cardamomo, para así poder extraer las semillas. Sí, eso que parecen cacas de roedor. Con la ayuda del mortero molemos las semillas hasta obtener un polvo fino. En un vaso medidor añadimos 50 ml de agua a 95 grados. Sí, 95 grados. Cada tipo de té tiene una temperatura concreta para infusionarse. En el caso del té Ceilán son 95 grados. Ponemos las bolsitas de té a infusionar y lo reservamos hasta nueva orden. Pesamos los 150 gramos de harina, los 50 de maicena, añadimos un cuarto de cucharadita de canela en polvo y un sobre de levadura química. Con la ayuda de un tenedor, un tridente, una horca o cualquier elemento que se parezca a un tenedor, lo mezclamos todo bien. Ahora ha llegado el momento de separar 6 claras de 6 yemas. Una vez separadas, las claras a la nevera, así nos montarán mejor. Añadimos los 200 gramos de azúcar de caña a las yemas. Ha llegado el momento de empezar a batir. Primero batiremos para blanquear las yemas. Batir a blanco o blanquear se refiere a batir hasta que la mezcla aclare a tal punto que parece blanco. En repostería se emplea este término cuando se baten huevos completos con azúcar, yemas con azúcar o crema mantequilla con azúcar. Batiremos y batiremos hasta... También podéis batir a máquina, como veréis más adelante yo también me cambio. Que las claras junto con el azúcar empiecen a coger un tono blanquecino. Cogeremos los 200 gramos de mantequilla y los pombaremos, así será más fácil manipularlos después. Pasamos las yemas blanqueadas a un bol de mayor tamaño. Añadiremos la mantequilla pomada. Y lo volveremos a batir hasta que las yemas y la mantequilla sean uno con la fuerza. Cuando todo esté bien integrado es el momento de añadir el té. Y como no, volvemos a batir. Y aunque parezca que se nos esté cortando, seguid batiendo y todo cobrará sentido. Cuando empiece a ligarse nuevo, añadimos el cardamomo. Y volvemos a batir como si no hubiera un mañana, hasta que todo esté integrado, completamente integrado. A este punto, y con la ayuda de un colador, iremos tamizando toda la mezcla seca que habíamos hecho anteriormente. Así con toda la mezcla seca. Lo tamizamos porque así no se nos hacen grumos cuando lo mezclemos todo junto. Aunque si queréis, podéis no tamizarlo, que se os hagan grumos y tener que batir mucho más. Y a continuación, ¿a que no sabéis qué? ¡Correcto! Continuamos batiendo, batimos un poquito más. Ya queda poco.
Lo batimos hasta que todo esté integrado al 100%. Ahora montaremos las claras a punto de nieve. Y como ya he tenido el brazo roto de tanto batir, me he pasado al add-on de varillas que incluye mi batidora, y así agilizar un poco el proceso. Una vez montadas, las pasamos al bol grande. Con la ayuda de una lengua, las vamos integrando poco a poco, con movimientos envolventes de abajo arriba. Poco a poco, sin prisa y con mucho cariño. Al final os quedará algo así. Precalentamos el horno por arriba y por abajo a 150 grados. Pringamos un molde con mantequilla. Bien pringado, sin escatimar. Y con la ayuda de nuestros dedos la esparcimos para que no quede ningún rincón sin cubrir. Enharinamos el molde pringado y con la ayuda de nuestros dedos otra vez la esparcimos de forma homogénea. Vertemos el contenido del bol en el molde. Hasta la última gota. Con la ayuda de la lengua lo alisamos un poco, aunque no hace falta, es puramente estético. Le damos unos golpecitos para que se aposente todo bien. Lo ponemos al horno y lo horneamos por 50 minutos. Pasado este tiempo, lo pinchamos y si sale limpio, ya está hecho. Lo sacamos del horno y lo ponemos encima de una rejilla. Hey, ¿qué tal? Vuelvo a estar aquí. Bueno, aquí va un vídeo de cómo desmoldaba el bizcocho, pero se ha corrompido el archivo y no lo puedo montar. Bueno, os cuento lo que tenéis que hacer. Cuando el molde está lo suficientemente frío, coged un cuchillito, así con bastante filo y delgadito, para poderlo clavar entre el molde y el bizcocho para poderlo desmoldar bien. Lo desmoldáis y lo dejáis enfriar encima de la rejilla. Y ya está, listo para disfrutarlo y gozar de él. Como veis, es súper esponjoso. Y os digo más, es brutal. Dadle un buen like y compartidlo. Recordad que podéis mandarme cómo os ha quedado por Twitter o Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.